¿Qué tal? Te saluda tu amigo Giovanni Barbosa y traigo una palabra tremenda para tu vida, la palabra visión. Ustedes saben que en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento un hombre que se llamaba José, que le decían José el soñador. ¿Y cuál era por qué soñaba este hombre? Porque Dios a través de la Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Él, como creación de Dios, como imagen de Dios, tenemos que tener una visión en nuestra vida. Nuestra visión es que ese hombre, José el soñador, miraba el final de su vida. Él tenía un sueño y decía, yo me veo con una vestimenta de un hombre de autoridad y veo a mis hermanos honrándome, a mi propio padre honrándome. Ahora, la visión te muestra el final, cómo va a ser tu vida al final. Tenemos que tener una visión en nuestra vida. Dios nos prepara para cosas grandes. Dios le dijo a Adán, vayan y multiplíquense a todas las naciones de la tierra. A los discípulos le dio el mismo mandato, vayan por todo el mundo. Cada ser humano tenemos una visión y la visión no es una carrera. José el soñador fue una persona que el padre lo preparó en idiomas, lo preparó en matemáticas, lo preparó en ciencia, en conocimiento. La preparación que te dan tus padres no es el final de tu vida. La preparación es para que tengas herramientas para algo grandioso en tu vida. Nicaragüense, tenemos que tener visión. Tenemos que ver nuestro país grande, un país desarrollado, un país con empresas, un país productivo, un país donde todos tengamos posibilidades para ganar, para invertir, para vernos bien. Ve a tu familia con una visión grande. La visión te da fortaleza, te dan ganas de vivir, te dan ganas de llegar. Prepárate, avanza. Necesitamos cada persona tener una visión y esa es una palabra de vida para ti el día de hoy. Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! ¿Qué tal? Te saluda nuevamente Giovanni Barbosa, tu amigo, y te quiero hablar acerca de lo que es el propósito. El propósito de algo es el producto terminado. Por ejemplo, Jesucristo, la venida de Jesucristo a la tierra tenía un propósito y el propósito estaba en su nombre. Jesús significa Salvador. La función que él tenía que establecer en la tierra era salvar al hombre de la muerte, del pecado, de la desunión con Dios. El hombre había decidido por el pecado en el tiempo de Adán y entonces el hombre estaba apartado de Dios. La función de Jesucristo era volver a unir a Dios con el hombre, al hombre con Dios, estar nuevamente unido. Y esa es la función del Salvador. Jesús significa Salvador. Necesitamos a Jesucristo porque Él es el único que nos puede unir con Dios. Entonces el propósito de Jesús era que cuando ella cumpliera los 33 años, en esa edad, Él iba a salvar completamente a la humanidad. Llegó a los 30 y empieza su ministerio, un ministerio de 3 años que termina en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, consumado es, Padre, entrego mi espíritu, Él expira, Él muere en cuerpo, pero en ese momento Él resucita de los muertos y dice la Biblia que llevó cautiva su cautividad. El propósito de Jesucristo había sido consumado. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Tenemos que buscar el propósito. El propósito es el producto terminado. O sea, vos estás estudiando arquitectura, estás estudiando administración de empresas, pero esas son herramientas que te llevan a un propósito. Busca el propósito. El propósito viene de Dios, que Él fue el que creó los cielos y la tierra. El propósito te hace ver que lo que estás viviendo es momentáneo y que viene algo poderoso. Ahorita estás alquilando tu casa, pero viene tu casa. Ahorita estás trabajando, pero viene tu empresa. Busca tu propósito. Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! ¿Qué tal? Te saluda nuevamente tu amigo Giovanni Barbosa. Ustedes saben que la gente que tiene envidia, la palabra envidia significa solamente desear lo que el otro tiene, desear lo que el otro quiere ganar.
Yo iba una vez manejando en la carretera a Masaya y me ha pasado muchas veces en los bypasses que van dos carros al mismo tiempo y yo voy con prisa y yo quiero pasar, pero los otros dos carros inclusive van hasta platicando entre sí y no me dejan pasar, y no solo a mí, a una fila de carros que vamos atrás. Van ahí los dos pegaditos y no nos dejan pasar. O sea, tenemos que buscar cómo nosotros dar lugar a que el otro avance. Tenemos que permitir el avance de los demás. Las crisis y los problemas suceden para que nosotros avancemos a otro nivel. Por ejemplo, ahorita hay una crisis de un virus humano, de un virus porcino, de un virus, pero no solamente esos virus existen. Hay gripe, hay epidemias de cualquier tipo de cosas. Nosotros, cada crisis nos lleva a dar un avance, a escalar nuevos peldaños. Tenemos que cuidarnos mejor. No solamente por esa crisis suceden las cosas. Hay veces que vamos a los restaurantes y el mismo mesero que nos sirve la comida estornuda sobre el pollo que nos vamos a servir o habla sobre el vaso que nos vamos a comer y dice: aquí está su pollo, y empieza, y después nosotros nos comemos el pollo con la saliva, con el virus, y nos da la gripe y nos da la otra cosa. Tenemos que buscar cómo agarrar los tiempos de crisis para nosotros empezar a dejar que los demás no se enfermen, a dejar pasar el tránsito, a dejar pasar, dejemos la envidia por un lado. La envidia nos mantiene en derrota. Avancemos y dejemos que los demás avancen también. Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! Tienes que hablarle a esa montaña. ¿Qué tal? Te saluda nuevamente tu amigo Giovanni Barbosa y te quiero contar una pequeña historia. Había un hombre que se llamaba Jaime y ese hombre estaba bien casado con una mujer preciosa y tenía unos hijos lindos, tenía un buen hogar, tenía su propia empresa. El tipo vivía bien, en buena casa, con buenas finanzas, con buen vehículo y todo. Pero este hombre tenía un problema, que todas las noches, o la mayoría de las noches, él por sí solo se activaba y salía de su casa, dejaba a su esposa. Él amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba lo que tenía, pero él se activaba y salía en las noches y iba a los bares y tomaba licor y de repente se metía con otras mujeres, con 2, 3 mujeres, y llegaba a la casa borracho. Y él, cada vez que recapacitaba al día siguiente después de la borrachera, decía: pero ¿por qué me está pasando esto en mi vida? Si yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué es que estoy viviendo esto? Mas sin embargo, él no se acordaba que cuando él era pequeño y estaba pequeño, él juzgaba a su padre porque su padre era un mujeriego y era un borracho que hacía lo mismo. ¿Cuál es la moraleja de esto? Deja de juzgar a los demás, porque cuando uno juzga a los demás, viene a ser lo mismo que lo que uno juzga. Dios te bendiga. Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos! ¿Qué tal? Te saluda nuevamente tu amigo Giovanni Barbosa. En tiempos pasados, en meses pasados, había visto yo un mensaje en la televisión, en varios canales, que decía cambio de actitud, y ponía varios ejemplos. Por ejemplo, ponía el ejemplo de que siendo Japón una isla y teniendo enfrente a un gigante que es China y a otro gigante que cerca de él, que es Australia, y países enormes, siendo Japón una isla, ha sido la segunda potencia más grande después de Estados Unidos, económicamente hablando, en esos tiempos. Son países pequeños pero desarrollados. Hay otros países como Israel, que sacó de un desierto y lo hizo sacar flores el desierto. O sea, y llegaron a la conclusión en ese anuncio que es la actitud. Yo me puse a investigar por qué en ese anuncio pusieron actitud. Y actitud significa destreza, significa ganas, significa deseo de salir adelante, significa talento, significa dones.
Pero yo me puse a pensar que aquí en Nicaragua nosotros tenemos eso. Los nicaragüenses tenemos talento, tenemos dones, tenemos riquezas naturales. O sea que hay algo que es más allá de solo la actitud. Nosotros ya tenemos la actitud. Y entonces me puse a leer la Biblia y la Biblia me llevó más adelante de la actitud. Y dice que cuando Jesucristo iba a venir estaba un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y él dice, arrepentíos porque ha llegado el reino. Yo me puse a investigar qué significaba la palabra arrepentido. Y la palabra arrepentido no es que te arrepintas meramente de tus pecados. Arrepentido significa cambio de cerebro, cambio de concepto. Podemos tener la actitud, podemos tener los dones, podemos tener la destreza, pero nos falta cambiar la mente, los conceptos. Jesucristo cuando vino dijo, arrepentidos porque ha llegado el reino. No podés comprender algo superior, algo más grande que venga a tu vida con la misma forma de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente y salir adelante. Tienes que hablarle a esa montaña. ¡Vamos!